hacer un regalo de nuestros queridos amigos delincuentes que nos quemaron algunos invernaderos. Entonces, claro, porque cuando uno habla del narcotráfico les duele, pues, cuando uno habla de la seguridad y el mal manejo o la falta de pantalones que pueden tener las autoridades, no lo digo por quién está de turno hoy día, sino que en líneas generales. Yo fui electo democráticamente y a mí no me cuesta nada decir la verdad y hablar como las cosas como corresponden, porque hoy día podemos... O sea, fue una especie de atentado que te hicieron. Claro, se dejaron consignas y todo, pero es un tema de investigación. Así que ese era más o menos como el volumen. Y respecto al tema de los posgrados, ibas a ser como el niño símbolo de la Universidad del Desarrollo, porque claro, también hice un MBA. Y aquí hay también un mensaje. Yo a mi edad, hace 4 años atrás, hice el desafío, aparte de trabajar y hacer otras cosas más, de hacer dos posgrados, que era un magíster y un máster en la Universidad del Desarrollo, que era uno en políticas públicas con mención en economía y otro en transformación digital, y los dos los saqué adelante. Muy bien. Entonces cuando los jovencitos, cuando uno da una charla que dicen, no, es que no puedo, que mi mamá no tiene plata, es que no me da el tiempo, eso es falso. Claro. Hoy día tenemos la oportunidad de estudiar, también tenemos la oportunidad de estudiar gratis. Hay muchas cosas que hay que mejorar, está claro, pero se puede hacer, cuando siempre hay tiempo. Bueno, como cuando dicen, no contesto el WhatsApp, entran hasta el baño con el teléfono y no van a ser capaces de contestar. Eso es cuento y uno ya lo sabe si uno viene de vuelta. Claro. Y acá tenemos también a nuestro querido invitado Raúl Palacio, quien, aparte de ser consejero regional, ¿cierto? Y ya lo comentó un poco, vivió en Linares, pero muchos años. Sí. ¿Dónde fue su niñez, don Raúl? Yo en eso tengo el mismo pecado De Alamir. de Alamir, porque yo soy talquino y también me casé con una linarense, digamos, ¿ya? Pero no la conocí en Linares, la conocí en la Universidad, en Santiago. Yeah. ¿Ya? Yo tengo familia, digamos, parte de mi ex señora en Linares. Sí. ¿Ya? Viví algunos años. Yo era docente de una universidad de Santiago. Cuando se produjo el golpe, me desvincularon, como se dice ahora. Y bueno, además de haber estado preso durante un año. Y después de... Eso fue en el año 73, pero 74. en la localidad de... ¿Quién me lo ha dicho? Chacabuco. Chacabuco fue. Yo estuve inauguré Chacabuco. Inauguró Chacabuco. Y después de eso vine a Talca y de Talca ya regresamos a Linares. Y tuvimos ahí varios años, digamos. Tuvimos cerca de unos 8 o 10 años. Yeah. Y trabajé en una empresa linarense, en H&M, con Hugo Nájera, digamos. Trabajé como 15 años. Ahí aprendí la actividad vinculada a la distribución de combustible. Usted era como encargado de infraestructura, construía la Exacto, bomba. claro. Tenía ese rol, digamos, de buscar lugares donde instalar estaciones de servicio. Y en el periodo que yo tuve, esa empresa construyó una planta almacenadora de combustible bastante grande en Ciudad Viejo. La grande. Es una que almacena millones de litros. Sí, pues. ¿Ya? Y tiene una capacidad de 60 millones de litros mensuales. Se ve cuando uno pasa por el bypass de Chillán. Claro, ahí está Copec y al frente está H&M. Así que, bueno, estudié en Talca. ¿Ya? ¿Hasta la enseñanza media también? Sí, la enseñanza media. Y de ahí me fui a estudiar a Santiago. Yo terminé la enseñanza media cuando en Talca no había universidad. Antes un poco antiguo. Antes de la UTAL. Antes de la Universidad de Chile. La Universidad de Chile y la Universidad Técnica. Exacto. Estaban las dos y se fundieron ambas y dieron origen a lo que es la Universidad de Hoy día, claro. Pero me tuve que ir había dos opciones, o Santiago o Concepción, digamos. Okay. Entonces tuve que irme a Santiago porque, bueno, tenía ya parientes que me acogieron. Y ahí estuve varios años estudiando. En el intertanto estuve un par de años en Europa, ¿ya? Y después me quedé trabajando como docente en la Universidad Técnica del Estado. Cuéntenos un poquito más de cómo era el tema allá en Chacabuco. Mira, bueno, era un campo de concentración de prisioneros políticos
en el fondo éramos rehenes, digamos, de la dictadura que impedía, digamos, o por lo menos pretendía que la oposición no tomara demasiada fuerza. No se articulara. No se articulara, no tomara demasiada fuerza. Ahí estábamos gran parte de los dirigentes de izquierda, ¿ya? Una gran cantidad ahí, digamos. ¿Cuántas personas? ¿1000 personas? Mira, por Chicago deben haber pasado unas 5 o 6 mil personas. 6.000 personas. Ya. Pero el número constante, digamos. Sí. Le terminamos poniendo el nombre del pasaje. Claro, de César. César. Bueno, de César. Ya me voy a acordar de la apellido. ¿Qué está pasando que se me olvidan los nombres? A mí por el carné, ¿eh? No, y Leighton, partió con un torpeo con los auspiciadores y ahora te se olvidando la apellido de las personas. César Leighton. Hice una gran amistad con César Leighton. Es grande César Leighton, amigo de mi papá también. Lo conocía de... Lo salvó Ronte, Sí, se acabó. salvó ahí el amigo. Y grandes amigos linarenses. Oiga, ¿y cómo era el día a día? ¿Ustedes lo dijeron presidente ahí de los que estaban ahí? No, ahí digamos, se regía por la norma de Bruselas, por lo tanto era un campo de prisioneros en que al interior del campo los prisioneros se organizaban, tenían una estructura, digamos, Ya. orgánica, y existía lo que se llamaba el Consejo de Ancianos, Ya. ¿ya? Que era el que dirigía el campamento al interior. Teníamos, qué sé yo, actividades culturales, teatro, música. Estuvo Ángel Parra, digamos, bastante tiempo. Y Mario Céspedes, un gran historiador, Claro. poco conocido, digamos, pero Premio Nacional de Literatura, o de Ciencias Sociales. ¿Ya? Bueno, el doctor Yankee, que hace pocos días murió, digamos, gran cirujano. ¿Ya? Bueno. Entonces ahí lo mantenían. Ahí teníamos universidad, teníamos ¿Adentro? claro, Y, teníamos pero... universidad, centro cultural, éramos el lugar donde había más médicos por habitante. Claro, oigan, y mire, nos reímos, pero hay un Además, tema nosotros bastante teníamos fuerte. una cosa curiosa, nosotros no teníamos toque de queda, porque nos organizamos internamente, entonces Sí, teníamos había nuestro propio afuera. horario. Afuera había toque de queda y nosotros no teníamos toque de queda. Oiga, y usted también estuvo en el Estadio Nacional. Sí, los primeros días yo estuve, el primer día, el 11 de septiembre, a mí me apresaron el mismo 11 de septiembre, ¿ya? En el centro de Santiago, en el Ministerio de Trabajo. ¿Lo tenían en la mira entonces? Es que yo trabajaba en el ministerio, ¿Ya? en ese ministerio. Entonces, una de las primeras reparticiones públicas, digamos, que fueron copadas por el ejército fue el Ministerio de Trabajo, que queda relativamente cerca de La Moneda. Ya. De ahí nos llevaron al Ministerio de Defensa. Ya. Del Ministerio- ¿Cruzaron la Alameda ahí? El Ministerio de Defensa, claro, la Alameda frente Frente a La Moneda. esquina cruza con La Moneda. Claro. De ahí al regimiento Win, que está en el Salto, ¿Ya? y del regimiento Win al Estadio Chile, ¿A dónde? ¿En el salto en Huechurá? en Huechurá, claro. Allá. De ahí al Estadio Chile, ¿ya? Del Estadio Chile al Estadio Nacional, y del Estadio Nacional al Chacabuco. Y ahí en el Estadio Nacional, un gran contingente, ¿cierto? Sí, ahí habíamos 1000. ¿Y cuántos días estuvo ahí? Yo llegué ahí, llegué, me llevaron, yo iría cerca del 18, era así, por el 17 y 18 de septiembre. ¿Ya? Y estuvimos ahí hasta el 8 de noviembre, que fue el día que se cerró el Estadio Nacional. ¿Ya? Varios meses. Porque Entonces se iba a usted- jugar un partido de fútbol. Entonces usted estuvo con Víctor Jara también. En el Estadio Chile, sí. Lo vi, Lo veo. vi cómo había sido brutalmente torturado. Y después viene una parte internacional, ¿o no? ¿O eso había sido antes? Antes. Antes. Yo estuve un par de años en Europa cuando era estudiante. Ya. Me ¿Se fue a fui- intercambio? No, me fui a hacer lo que se llama ahora un posgrado, Ah, ya. Un máster, un diplomado. un diplomado. Más que un diplomado, Son pasantías. era como una maestría. Una maestría. Como lo que se llama ahora maestría, porque fueron 2 años. ¿Y en qué país? Estuve en Italia. ¿En Italia? Claro.
en Italia y estuve ahí, digamos, saqué mi posgrado y ahí me dediqué a recorrer, dediqué casi un año a recorrer Europa, digamos, completo. Ya. Por tierra, mira. Ahora no es lo mismo que ahora, digamos, las carreteras. Ahora son carreteras de primer nivel. Claro, en ese tiempo recorrí Europa en una citroneta. ¿En serio? Aquí se conocieron como las X30. Sí, Claro. ¿Ya? Que tenían eso. claro. Ahí con un amigo boliviano. Igual son... No, era muy agradable. Sí, ¿cómo Muy era? agradable. Y Pero ahora- tremendo vehículo en ese tiempo. Sí, claro, Es el ahora- origen francés. Claro, Citroën. entonces, ahora venía leyendo un artículo del Mercurio sobre el presidente de Turquía. ¿Ya? Y me acordaba que dejamos abandonar la citroneta porque no la podíamos traer. Ya. Entonces cuando nos vinimos la dejamos en el estacionamiento del aeropuerto de Estambul. Ah, ya. Ya, ahí la dejamos por allá después, con todos los documentos, tomamos el avión y nos vinimos. No sé cuál sería el destino al final. De la Citroën. A lo mejor todavía está vivo. Ah, vale. Claro. No, Oiga. fue un momento muy simpático, muy agradable. Bueno, y después se transforma en consejero regional, al igual que Claro, Ramiro yo Garrido. fui elegido consejero en 2009. Ya. ¿Ya? En 2009. ¿Esa es la votación indirecta? Claro, ahí nos elegían los Los consejeros. concejales, pues, Y después participé de la primera elección de votación universal. Ya. También fui electo Ah, en ya. esa oportunidad. Tuve casi 10 años Como porque el primer periodo duró 5 años. Nos regalaron un año. Ya. Y después le acortaron el año cuando les cambiaron la fecha porque los consejeros regionales se elegían junto con los parlamentarios. Claro. ¿Ya? Y ahora los cambiaron, y les recortaron un tiempo y lo instalaron junto con los alcaldes y concejales. la elección Parece que a los parlamentarios les genera mucho ruido la labor de los consejeros. Claro, Porque pero hay que renunciar un año antes. Pero claro, Hay que- pero no claro, la ajustaron tienen varios porque- requisitos. porque Así es. cuando se elegían juntos no había posibilidad de competencia. Claro. Pero ahora que se eligen un año antes, ahora tienen competencia. Pues, ¿ya? Y muchos consejeros regionales se han transformado en diputado, pero claro. es distinto a que renuncien un año antes Sí. y hacer campaña un año sin estar trabajando, como lo pueden hacer los demás. Claro, pero yo tengo, hay muchos que han Estar hecho, con pantalla permanente. hay muchos que han hecho el tránsito. digamos. Sí, de Pero todas a los maneras. consejeros regionales les gusta más ser alcalde, parece. Muchos, claro. No sé, la verdad que no se ha hecho ninguna encuesta yo. Ah, ¿no? ya, ya. Hay muchos, Pero se ha visto. yo creo que hay Sí. más consejeros regionales alcaldes que parlamentarios. Bueno, actualmente Patricio Ojeda, que fue consejero regional, es el alcalde de Parral. Claro. Rafael Ramírez también fue También. consejero, obviamente que lo hicieron muy bien, y Sí. por algo hoy día también están como alcalde de la comuna de Retiro y así. varias comunas. Carlos Valenzuela de Constitución. Constitución. Exactamente. Claro, Igual él fue alcalde, Bernardo consejero Vázquez, y fue Bernardo, que fue exactamente. alcalde de Belarco. El Así arco. es. ¿Ya? No, o sea, hay muchos Muchos. alcaldes que fueron... O diputados. Hugo Rey. Claro. Hugo Rey fue el diputado, Alexis Sepúlveda. Fue Core así, También. Hugo Rey. Sí, pues fue Core. De Cristian- Core saltó a diputado. Cristian Menchaca Fue fue alcalde consejero, de- alcalde, claro. y hoy día está en campaña o está O- ahí Pretende Pablo en Nieto. la carrera por candidatura a diputado. Pablo Quevedo fue también. Core, Pablo diputado. No, hay muchos. Hay Y, muchos y casos. mujeres, Mujeres, Core a ver, y ustedes tienen buena memoria. la de que fue alcaldesa de Pencahue. No, la Lucy no fue. Pensé que iba a decir Raquel Cardoña. No, la que fue alcaldesa, pero después fue consejera, ¿Ya? la Mirta Segura. Ya. Mirta fue alcaldesa, Fue alcaldesa y hoy hizo- día- pero hizo el tránsito al revés. Así es. Ella primero fue alcaldesa y después fue Y consejera. la mamá de nuestro gobernador. Ella fue al revés. Ella fue primero consejera y después fue alcaldesa de San Clemente. Bueno, Rodrigo Hermosilla también, pues fue gobernador, Claro. alcalde, Claro, consejero, y y hoy día después- también está ahí y después fue en consejero. carrera Claro. a la diputación. No, Así es un buen está. trampolín y Un buen una trampolín. buena. Oye, una si este buena programa, sí, aquí estuvo, el otro día estuvo Alexis Sepúlveda y anunció que era candidato a senador. Bueno, Pablo del Río, consejero Pablo. regional, y hoy día también está ahí en Pero carrera. no es diputado. Claro, Ah, exactamente. diputado. Así que este lado no corta bendito. Sí. ¿A dónde se sentó el.? El Alexis, Allá. Ahí el amigo tiene
Ya tenía Aquí todo Pablo Gutiérrez. una primera señal. ¿Ya? Tú dices, se sentó a tu contra izquierda, a tu contra derecha, tu contra derecha. No, yo aquí en el mismo lugar No, sí, político que he estado toda mi vida. es el centro, muy bien, muy bien. Soy un hombre de centro. Oiga, bueno, entonces, después que ya los dos son consejeros, ¿cierto? Ahora entremos en materia de proyectos. La inversión en la región del Maule no es equitativa entre el Maule Sur y el Maule Norte. Sabemos que allá hay 19 comunas y acá hay 11, ¿cierto? Eso es un desbalance. Y además que Talca tiene mayor cantidad de habitantes. Talca, ¿cuántos habitantes tiene ya? ¿A cuánto está llegando? Está llegando a los 300.000. 300.000 habitantes Talca. La Linares, provincia, ¿eh? Estamos hablando de la provincia. Ah, de la provincia. Sí. ¿Y la comuna? La comuna de 250.000. No, 200.000, un poquito menos. ¿Ya? ¿Menos? La comuna de Talca. Comuna de Talca. Sí, porque además hay que agregar simplemente y construcción. No, y hay que agregar también, acuérdense que de acuerdo al nuevo plano, Talca, parte de lo que era Talca, no sé, por ejemplo, el sector de Colín, el sector Claro. de la Florida, que es la parte de la nueva circunvalación que hay sur, pasó a ser Maule. Maule. Y Maule hoy día es una comuna de 80.000 habitantes. Claro, el pueblito se ve chico, pero Chiquito. tiene... Sí, gran ¿no? Plaza Marcela. Claro. Bueno, la región del Maule pasó 1 millón de habitantes. Tenemos más de 1 millón. 1.100.000 y algo, Sí. apareció ahora, yo lo tengo en el teléfono, apareció la ¿Verdad que apareció en Sí, la mayoría? Ayer. somos la tercera región. Eso significa que va a tener que elegir más consejeros regionales. Somos la tercera región, acuérdense, que somos la tercera región de mayor cantidad de habitantes del país, pero acuérdense que el Maule Sur tenía un cupo más, eran 5 consejeros y un cupo que se entregó a la provincia de Talca. No, A Curicó, perdón, a Curicó. Sí, nosotros somos la cuarta, primero Santiago, Valparaíso, con Biobío y Maule. Y el Maule Sur, yo creo que, bueno, entre la provincia de Talca y Cauquenes, yo creo que ya, claro, deberíamos estar llegando a cerca de los 380.000 habitantes, porque estoy hablando del censo del 2017, entiendo que éramos provincia, no, provincia de Linares éramos 317.000 habitantes, Más o en menos son 2017. 2 tercios y 1 tercio. Exacto. Esa es la proporción. Pero nos dejamos de ser pocos, al final entre las dos provincias somos 1/3 de la cantidad de habitantes Claro, totales sí. de las 4 provincias. Entonces podríamos decir que la inversión en el Maule Sur debiese ser también en el orden del tercio de la inversión regional. Así es, pero si saque la cuenta que, por ejemplo, el presupuesto del gobierno regional son 707.000 millones de pesos, que la gente puede decir es mucha plata, pero no es nada. No es poco. No es nada porque lo hemos conversado y yo he sido súper reacio y en ese sentido lo he hecho saber de que a veces estamos financiando proyectos y presupuestos de infraestructura que a veces son directa competencia de los ministerios o del gobierno central. Exactamente. Entonces, nosotros, por ejemplo, nosotros estamos muy involucrados en las becas Maule, en la formación de especialistas, de subespecialistas. Acá se cerrar un programa con subespecialistas que tienen que ver con nefrólogo y cardiólogo, que es una gran necesidad, con la Universidad de Santiago y la Universidad de Chile. Estamos también con las becas Maule, que tienen que ver con la autónoma, la Talca, la Católica, y ahora estamos saliendo a buscar universidades fuera, no tan regionalistas, porque al final igual nos termina afectando. El tema nos termina afectando porque no hay un cumplimiento. O sea, yo digo, a ver, para redondear un poco. Son 18 las especialidades en general, bueno, eran 21, pero 18 las que ocupamos entre traumatólogos, cardiólogos, ginecólogos, urólogos, pero son 5, y eso es lo que uno de repente critica a las autoridades, que a veces se sientan a hablar por hablar y no revisan, no investigan y no hacen un análisis real de las estadísticas. Y las estadísticas lo dicen todo. Uno las puede interpretar de distintas maneras. Cuando yo veo, por ejemplo, las listas de espera que están de moda, subimos al hospital, este elefante blanco que tenemos acá y todas las empresas que han quebrado, los CEFAN que han quedado abandonados, tenemos 18 especialidades. De las 18 especialidades, son 5 las que concentran el 65% de la lista de espera. Las listas de espera nunca se van a acabar. Lo que hay que hacer es disminuir el tiempo de espera, que es distinto al concepto. Okay. Entonces, cuando nosotros hablamos traumatólogo, oftalmólogo, cardiólogo, es ahí, esas son las 5 especialidades. Ese es el código T. Entonces, cuando por lo menos a mí me tocó estar un año en reemplazo de Patricio G. Agotón. Y ahí me formé parte de la comisión y empecé a reclamar el tema de que no era posible que estuviéramos concentrados solamente con las universidades, siendo regionalistas está bien, becas Maule, pero si buscamos la salud y beneficiar a todos los ciudadanos, a los vecinos y vecinas, hay que salir a buscar Universidad de Concepción, la del Biobío, la Católica, la Chile, la del Desarrollo Público-Privado. Y fue ahí también cuando sugerí, ¿por qué no hacemos un convenio, un acuerdo con las clínicas privadas que nos envíen los especialistas? Fines de semana
Si tampoco nos hagamos los ciegos, si aquí, oye, aquí de repente los privados se ocupan los establecimientos y las infraestructuras públicas. Entonces, eso sí se puede hacer y eso hay que desenmascararlo, hay que revisarlo y chequearlo. ¿Por qué? Porque si hacemos un acuerdo y un convenio con las 5 especialidades, con la universidad, o lo hacemos, por ejemplo, con las clínicas privadas, perfectamente podemos disminuir la lista de espera. Y eso no es cliché decir de que hay gente que se muere esperando una lista de espera. Hay gente que la han llamado y ha fallecido. Entonces, hay gente que está esperando hace 3, 4, 5, 6 años. Y eso no es posible. Eso se puede hacer y falta voluntad. Este es un problema que está instalado. Lo que pasó con el presidente, el año pasado que lo dije, se le entregué la carta directa y el mismo presidente lo dice, reconoce, y aquí no estamos hablando ni colocando adjetivos, pero reconoce que no tenía idea que no estaba funcionando la construcción del hospital de Linares, don Raúl. Se comprometió hace un año, cuando vino a inaugurar la vivienda del Parque del Sur, que se reactivara. Hoy día, hablábamos ayer, antes de ayer, cuando visitamos el Cefán Oscar Bonilla, que también son obras del gobierno regional, así como el Hogar San Camilo, donde nos dice la empresa Standi, que está quebrada, tiene que cumplir con el 30% de avance. Tiene un 26%. Cuando cumple el 30% de avance, lo entrega y se vuelve a licitar, que hay dos empresas que puedan participar. ¿Por qué? Para poder seguir con la construcción. ¿Pero no será abierto para más empresas? Porque ya hay 2 interesados. Ya hay 2 interesados claramente. Pero me pregunta, si usted es constructor o arquitecto y construye una casa, y esa empresa quiebra, ¿usted correría el riesgo de seguir la construcción? Bueno, ¿Quién asume la responsabilidad? De los inspectores fiscales, que son los que revisan todos los procesos, que la mezcla, la electricidad, que los gases estén funcionando. ¿Quién le va a poner la firma que lo que está hecho está bueno? Que no se nos va a caer. Estamos hablando de salud, y en salud no puede ni siquiera un 1% de deficiencia. Alguien del Departamento de Infraestructura del Ministerio de Salud debe ser. Porque no sí, creo que sea del Departamento de... No, estoy de acuerdo, pero los gobiernos cambian. Yo quiero un poquito más allá del tema. Mira, perdona que sea autorreferente, pero cuando yo era consejero regional, el Cefán más caro que financió el gobierno regional fue el Cefán de Constitución. ¿Ya? Hubo una gran discusión porque era el Cefán más caro de Chile. ¿Ya? 2.400 millones de pesos. Ahora, el Cefán más barato son 4.000 millones. ¿Ya? ¿Y eso por qué? Porque las empresas constructoras en Chile han instalado un procedimiento, yo te digo, raya ya en la delincuencia. Porque se ponen de acuerdo. Tú postulas a esta licitación, yo postulo a la otra. Tú postulas bajo y yo postulo alto, tú te la ganas. ¿Ya? ¿Es un círculo muy cerrado? Es un círculo muy cerrado que ni siquiera se juntan a comer, se ponen de acuerdo por teléfono. ¿Ya? Y el otro tema que a la lo planteé, esto de que las empresas quiebran. Si las empresas quiebran, porque es un buen negocio para la empresa. ¿Ya? Porque la empresa quiebra. O sea, se va a la quiebra para hacer. Claro, y se embolsó ya una buena ganancia en su proceso. Y tiene una garantía por el 5%. Claro, y el que llega, no llega por el saldo. No llega por el saldo. ¿Ya? Llega con un presupuesto nuevo, que de repente es más alto que el presupuesto original, por el total. Porque dice, no, pues, imagínate, tenemos que hacernos cargo de una faena que está a medio andar, ¿ya? Y no es lo mismo que empezar de cero. Entonces, si tú te das cuenta, en primer lugar, los precios que paga el fisco, el Estado, por construcción pública, es mucho más alto que lo que pagan el mercado privado, por decirlo de alguna manera. Y en segundo lugar existe esta lógica perversa, ¿ya? Y yo te digo, es complejo, ¿ya? ¿Cómo tú resuelves este problema en un mercado libre? ¿Y qué opina usted de lo que planteaba Lamiro, de estas 5 especialidades que tenemos pocos profesionales? Ahora, yo creo que tienes razón, pero mira, yo voy a hacer una cuestión que lo he dicho muchas veces, pero lo voy a seguir repitiendo. Yo creo que el gobierno regional no sabe el rol que tiene que cumplir. No lo sabe. Y no usa las herramientas que tiene para ejercer su rol. El grueso del presupuesto del gobierno regional se llama Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Claro. Ese es el FNR. Ese es
es el meollo, ahí es el sino del gobierno regional. Ahí tiene que poner atención, ahí tiene que ese es el trabajo del gobierno regional, el desarrollo, ¿ya? Entonces, cuando tú te haces cargo de ese concepto y lo aplicas, ¿ya? Yo te digo, más del 50% del gasto de los fondos del gobierno regional está mal utilizado, está mal dirigido, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahora, yo te digo, el gobierno regional o los gobiernos regionales es como la piscina de barrio, todos detrás de la pelota, ¿ya? Yo te digo, problema de seguridad, todos quieren meter mano, todos quieren meter el gol, ya. Todos quieren resolver el problema. Todos son delanteros. Todos son delanteros, ¿ya? Yo te digo, ¿qué tiene que ser el gobierno regional en el tema de seguridad? No es su rol, ¿ya? Hay que ir a reclamar, hay que tocar esa puerta, ¿ya? ¿Y qué hace el gobierno regional? Compra, no sé, 50, 100 vehículos para carabineros, tantos vehículos para investigaciones, tantos vehículos para gendarmería, ¿ya? Le falta nomás empezar a darle vehículos a la policía marítima, ¿ya? Barco. Un par de lanchas, digamos, no sé, ¿ya? Entonces, no hay una real aceptación de cuál es el rol. Puede ser un rol un poco más alto, un poco más menos. Es que es más fácil también comprar vehículos que hacer proyectos. Pero ahí yo voy a comentar dos cosas de los dos puntos esenciales que ha comentado don Raúl, que los comparto, y esa es la mirada que uno le ha tratado de dar a este nuevo gobierno regional. Primero, hablando del hospital, un hospital que la obra inicial era 117.000 millones de pesos. De Linares. Hospital Espejo al de Curicó. Lamentablemente el Hospital Espejo Curicó era una obra del Ministerio de Obras Públicas que saben. Ahí tuve la licitación yo. Lamentablemente, usted sabe, el Hospital de Linares es del Ministerio de Salud. Esa licitación ya... Uno diría, pero paradójicamente, ¿pero cómo? No es que no saben. Obras sí saben, el Ministerio de Salud. Salud. Lamentablemente... Un segundo, pero le dio al Ministerio de Salud porque ellos tenían... que son muy... no nos escuchan en el modo... El Ministerio de Salud tiene que crear una unidad de infraestructura porque nosotros somos los que sabemos lo que se necesita. Y ahí va la debacle que tú... Entonces, ese elefante blanco que tenemos hoy día en el hospital, que no se quiere alcanzar un 27%, que era el Hospital Espejo de Curicó, que partieron con la misma fecha. Este hospital de acá de Linares, perdón, yo siempre he dicho, parece que tiene una pirca, porque la inauguró la presidenta, no sé si la presidenta la Chile un par de veces, el presidente Piñera otro par de veces, a mí hizo la postura primera piedra, es una pirca la que tenemos ahí. Entonces, ya diario. Una primera piedra. Exactamente, nos fuimos en eso en pura prensa. Entonces, hoy día el hospital de Curicó fue entregado el 28 de febrero del año pasado, que lo inauguró el presidente de la República, que fue en el mismo periodo que estuvo por acá, y ahí seguimos parados. Los tres hospitales, y un hospital de alta complejidad, y hoy día de los 117.000 millones de pesos, cuesta más de 250.000 millones de pesos. Y hay un presupuesto para que, si es que se licita y se acepta, empiecen las obras y recién se termina en 2030. ¿Ya? Y resulta que los tres hospitales de mediana complejidad que partieron hace un poco más de un año, Cauquenes, Parral, Constitución, ya llevan más del 80% y están siendo administrados por el Ministerio de Obras Públicas sin ningún reparo. Claro. Entonces, al final, a veces también son las competencias de las autoridades que tenemos. No hablo desde el presidente, sino que hablo de las competencias de la CRM, de ahí hacia arriba y de ahí hacia abajo. Subsecretario. Directores nacionales. Y que al final nos terminan afectando a todos. Es así de simple. No todos tienen la capacidad de tener ISAPRE y no todos tienen la capacidad de ir a atenderse a una clínica privada. La gente, la mayoría, el ciudadano común y corriente, va al hospital, van a los CEFAM, van a los CECOF y hoy día le estamos quitando esa calidad de vida. Y en segundo lugar, voy al tema del gobierno regional, que malamente fue administrado en los periodos anteriores y que efectivamente era más farándula, que era, yo siempre lo decía, cámaras de seguridad, carabineros, por otro lado le andaban pegando a los carabineros, pero querían patrullas para los carabineros, ya, ok, pero ¿sabe qué, don Raúl? Vayan a arreglar los escáneres de los puertos principales de Chile, que es San Antonio Valparaíso, porque esos escáneres llevan más de 12 años más. Entonces no me pregunte a mí cómo entra el tráfico de droga, cómo es el narcotráfico o cómo entran las armas a este país y el nivel de delincuencia. Si no es tan solo que físicamente entran por los pasos irregulares caminando, sino que estamos hablando de armamento y estamos hablando de la droga. Entonces, si nos vamos a preocupar de seguridad, podemos hablar de darle oportunidad a los niños, a los jóvenes, a las familias, controlar el alcohol, la droga, pero vayan a arreglar eso primero antes de seguir colocando cámaras. Oye, en Estados Unidos cuando uno... Y esa es la realidad. Cuando te revisan, te escanean completo, todo. Y siempre he sido partidario
de que si vamos a invertir, lo ha propuesto uno como gobierno regional, tenemos que invertir en algo que también nos genere. Y es ahí cuando uno ha insistido en el tema, por ejemplo, del aeropuerto. El aeropuerto, nosotros no necesitamos un aeropuerto internacional ni de carga porque es inviable, pero sí necesitamos por conectividad para los enfermos, para los estudiantes, para los emprendedores, para los turistas, porque puede ser en Villa Alegre, si también hay que descentralizar también desde Talca, porque Talca, una cosa es la centralización que tenemos en Santiago, la otra que tenemos en la capital regional. Ahí hay uno cerca, sí, Sí, pero es de un privado. No, Panguilemo, no. Pangal. Ya, el de Pangal, para que ustedes sepan, está en Villa Alegre. Eso es Villa Alegre y la Corfo ya se lo entregó a Villa Alegre. Y Villa Alegre, cuando estaba Pablo Fuente, que ahora lo hizo el nuevo alcalde, se lo entregó a los socios del aeródromo para poder administrar. Pero ese aeródromo sí se puede invertir porque es del Estado. Las tierras, que lo que pasa es del Estado entonces. Lo que pasa es que por ejemplo, el de Panguilemo es de privado. Sí, Y eso tiene que haber un comodato y todo eso. Exacto. Ahí me tocó licitar el hangar de carabineros para el helicóptero. Exacto. Pero déjame decirte que se puede también. Exacto, pero de ahí también tiene. Eso nos va a generar porque que la gente nuestra no tan solo tenga la oportunidad por salud, por emprendimiento, pero a lo mejor que puedan hacer una escala y llegar hasta La Serena, por turismo, o que los mismos de Arica puedan hacer una escala de Santiago y llegar hasta las comunas de la provincia de Cauquenes. Otras cosas que uno hablaba es, oye, ¿por qué no puede volver la inversión ferroviaria desde Parral a Cauquenes, como estaba antiguamente? Usted lo dijo en Europa convergen lo más bien la ciclovía, la parte de trenes, vehículos. Pero el mismo tema. Yo te digo, siempre es una tendencia a hablar de lo nuevo. ¿Por qué no hacemos esto nuevo? Y conseguimos hacer cosas y ahí quedan. Sí. El Paso Pehuenche. Se está invirtiendo ahora sí se está invirtiendo. El Paso Pehuenche se invirtieron $200 millones. Sí. Hace 20 años atrás. ¿Quién se ocupa de que el Paso Pehuenche cumpla el rol para hacer el gobierno regional está invirtiendo. Ya le en ese caso. Claro. Pero, don Raúl, el gobierno regional sí empezó a invertir en el Paso Pehuenche. Ahora, ¿quién ha medido la importancia que tiene para los argentinos, o corredor interoceánico que nos conecta con Brasil, Paraguay, la importancia que tiene para ellos el Pacífico? Y nosotros tenemos el Pacífico. La importancia para nosotros, para los exportadores, para el maicero, para el fruticultor, salmonero o para la minería, la importancia que tiene el Atlántico. Nosotros no tenemos acceso al Atlántico, pero lo podemos tener vía Paso del Pehuenche. La importancia de nosotros tener un puerto con quien habla. Yo estaba en mesa sentado con ex, Seremi, aquí, no, es que un amigo, una tía y un vecino me dijo que en Constitución no se puede. Eso es falso. La tecnología es esto. Está el iPhone 16 y nosotros apenas teníamos el teléfono con moneda. La tecnología va cambiando. Sí. Para poder terminar la idea. El Canal de la Mancha, ¿cómo están conectados los países? Inglaterra, Francia está por debajo del mar. Hong Kong, ¿cómo? Y no va a poder invertir en tecnología. El hombre llega a la luna y no va a poder hacer un puerto. El problema del costo. ¿Ya? El problema del costo. No. El costo, pero ¿sabe cuál es el problema? Porque eso se paga. Porque si uno hace una alianza con la región del Ñuble, con la región de los O'Higgins, que son mineros, fruticultores, el problema que tiene Chile hoy día es la ignorancia. Porque se dice que no a cosas o se dice que sí a cosas sin saber, sin estudiar y sin revisar. Pero cuando yo fui Seremi, déjeme decirle que cuando fui Seremi, yo tuve acceso al diseño del puerto en el Faro Carranza. Y lo ¿Loanco puede ser? Sí, lo traté de impulsar. Un poco más. Pero Loanco, ahí en el sector, la caleta. Claro. Entonces lo traté de impulsar en Santiago. Y no hubo apoyo. Perdóname la cosa geográfica. El Faro Carranza está en Constitución. Claro, la comuna de Constitución. Pero cargado. Los bancos están en la comuna de Chanco. Están cerca, sí, esas dos. Sí, está el canal Santana que divide las dos comunas. Claro. Vayan a la caleta, se come rico también. No, en los bancos, espectacular. Ya, pues entonces el puerto, hay un diseño antiguo, habrá que actualizarlo, pero hay un diseño. Pero tiene un privado, ¿ah? Sí. Mire, y le comento otra cosa. Nosotros somos fruticultores, silvoagropecuarios de esta región y sobre todo el Maule, el 87% del Producto Interno Bruto está marcado por el sector silvoagropecuario, forestal, ganadero y agrícola. Y no tenemos una macroferia. La macroferia que tuvimos, que era de intermediación, es la del parque industrial que está en guerra entre los usuarios y la municipalidad, que es un tema legal. El parque industrial fue el segundo de mayor importancia después de Los Valledor, siendo nosotros fruteros completamente. Intermediación, que significa que llegaba la fruta ahí, o la mercadería, y se llega hasta la Vega Monumental, y desde ahí también se entregaba a Temuco, Puerto Montt. Y no hemos tomado ese realce, teniendo un buen paso en Pehuenche, teniendo la importación hoy día, la importación de pastas, de otro tipo de no sé, plátano, y no se hace. Mira, lo que tenemos, Paso Pehuenche, tenemos paso, no tenemos puerto.
El Biobío tiene puerto y no tiene paso. Claro. ¿Ya? Está clarita la alianza entre los dos. Yo te digo, incluso en un minuto, si tú tienes oportunidad de preguntarle al senador Galilea cuando era el intendente, en un minuto estuvimos a punto de hacer un convenio porque éramos vecinos en ese tiempo, ahora está la región de Ñuble de por medio. Claro. En ese tiempo, hacer un convenio para trabajar en conjunto, porque además hay un problema. Cada gobierno regional trabaja por sí mismo, sin pensar en el del lado. No hay alianza. No hay alianza. ¿Ya? Es como las comunas. Las comunas también. Una comuna no conversa con la comuna del lado. Cuesta hacer esa alianza estratégica. Hay que dejar luego al lado. Claro, yo te digo, estuvimos a punto, incluso fijamos fecha, de hacer una reunión del gobierno regional, del consejo regional, en la región del Biobío, ¿ya? Y en la mañana y en la tarde hacer en la región del Maule. En San Carlos por el lado del Biobío y en Parral por el lado de la región del Maule, para firmar un convenio. De hecho, hay un convenio firmado que lo firmaron las comisiones del régimen interno, del Biobío y yo era presidente de la comisión del régimen interno. Yo, los años que fui consejero regional, de los 8 años fui presidente de la comisión del régimen interno. ¿Ya? Entonces, hay que revivir eso, o sea, lo que tenemos, ¿cómo le damos curso a lo que tenemos? Claro. El puerto lo vamos a tener, ¿ya? Pero démosle curso a lo que tenemos. El Paso Pehuenche y los puertos del Biobío, ¿ya? En el Biobío hay una organización que nosotros tratamos de replicarla en la región del Maule, que es el COMEX, ¿ya? La Comisión de Comercio Exportación, exterior. de comercio exterior, exterior. ¿ya? De comercio exterior. Nosotros la tratamos de replicar acá, no fue posible, ¿ya? Pero a lo mejor se puede insistir. O se puede trabajar con la Comisión Paso Claro, Pehuenche. yo no me niego a la idea de tener un puerto, pero si podemos darle curso y darle hacer que el Paso Pehuenche cumpla su rol. Mira, cuando fuimos consejeros nosotros hicimos un viaje, estaba Galilea de intendente, y Galilea hizo mucho por el Paso Pehuenche. De hecho, la actual aduana, ¿ya?, que hay en este minuto en la región del Maule, se hizo en el periodo de Galilea. De hecho, se entregó pocos días antes que terminara su gestión, digamos, ¿ya? Y aquí hay un tema, el gobernador dice, nosotros vamos a construir una aduana definitiva. Si no puede, esa aduana se llama aduana provisoria. ¿Por qué? Porque hay un convenio internacional. Le toca a Argentina hacer Exacto, la mixta. Tú sabes, Sí. hay un convenio internacional de 13 pasos fronterizos. Sí, yo estuve en Buenos Aires firmando eso. Y desgraciadamente, el Paso Pehuenche quedó en manos de los argentinos. Claro. Los argentinos tienen que construir El día que tengan presupuesto. Claro, el día que ellos puedan. ¿Ya? Bueno, mire, a modo de Entonces, ejemplo nomás, por ejemplo, las exportaciones chilenas. Bueno, y aéreas, la ley dice que no hay. no hay plata. Y acá tampoco. Oye, pero mira, respecto al aeropuerto de la parte aérea, las exportaciones chilenas aéreas al mundo, por lo menos para Asia, Europa, son mucho más baratas o más económico, viable hacer camionaje vía Paso Pehuenche hasta Buenos Aires por el abanico comercial que representa Buenos Aires. Ahora, que existía la inseguridad, que se paralizan y ese riesgo que puede tener cualquier exportador, pero es un riesgo que siempre hay que tomar. Segundo punto, es que nos fuimos quedando atrás como región del Maule en comparación al Ñuble. El Ñuble hoy día tiene 2 proyectos de aeropuerto. Uno es el Bernardo Higgins, que existe, que va con mejoría. Tuvo vuelos internacionales. Y el segundo, el que está en la carretera 5 Sur, a la altura de Cabrero. Ya. O sea, tienen 2 y nosotros tenemos 1. Porque el que hay es de privado, que ha ayudado, que ha servido para los incendios, todo eso, para los rescates. Pero se pueden hacer las cosas. Mire, el otro día me juntaba con la gente de... ¿Tú hablas de aeropuerto porque te interesa o digamos, quieres impulsar No, conectividad. El aeropuerto, y cuando uno habla del puerto y el aeropuerto hablamos en escala. Como buen tema comercial tiene que ir de acuerdo a la demanda que vamos a tener. No podemos hacer un elefante blanco sobredimensionado porque no es así. Aquí en Linares hay un aeródromo, es corto. A ver, ¿cómo es el aeropuerto de Rapa Nui? Un galpón con el SAC.
Nosotros no estamos pidiendo un aeropuerto internacional porque no necesitas del SAC y no necesitas política internacional. Estamos Claro, hablando de conectividad pero- regional sí, y pero que sea en para- escala, Ahí, no de carga. ahí donde entra, lo que más importa son los metros. ¿Cuántos metros tiene? Entonces, Pero por eso. Aquí, para que en Linares tengamos una pista más larga, el otro día estuvo Rolando Rentería acá y él hablaba mucho del aeropuerto, del aeródromo, ¿cierto? Que hay que comprar varias hectáreas para poder ampliarlo y tener una pista, ojalá, de 1500 metros. No, si el aeropuerto, de aquí sin duda, si lo queremos proyectar el aeropuerto tiene que ser, yo creo que va al lado de la ruta los conquistadores, Ya. porque no hay más alternativa, porque no podemos colocarlo al medio de la ciudad. O sea, Siempre hacer vemos otro aeropuerto. los países en Europa o en Asia o en Estados Unidos están siempre fuera de la ciudad, siempre fuera, y bastante fuera, varios kilómetros. No pueden estar dentro de la ciudad por los riesgos que obviamente se puede incurrir, pero tienen que ser en escala a medida que se va creciendo. Después se verá el tema internacional como lo hizo el Carrier Sur, que el Carrier Sur después de años Claro. se ha invertido ahora y ya tienen vuelos directos a Argentina y se están buscando nuevos destinos, pero vuelvo a decir, tiene que ser en escala y tiene que ser pensado para los emprendedores, por el tema salud, para los estudiantes. Lo mismo, así como tenemos red férrea, como se está invirtiendo en los nuevos vagones de... Ahora, aviones de carga, ¿cierto? Sería... Es que no hay que hablar de aviones de carga porque hoy día de partida, ¿quién puede usar la carga? Son el sector frutícola y es inviable por los Claro. costos, es inviable hacer carga aérea, es inviable. ¿Qué- Entonces, qué tipo de no hay que operaciones? hacer- y eso significa que hay que tener el USDA, hay que tener el SAC, hay que tener una infinidad de personas aduanas. Y más de 2 Y mucho kilómetros más, y medio de pista. exacto, entonces hoy día hay que pensar en vuelos nacionales, Por eso como el se de habla- Valdivia, no Por sé. eso se Ya, habla más del algo puerto así. que del aeropuerto, porque el grueso de la carga que sale de la región sale vía marítima. A ver, el gobierno central invirtió hace varios millones de dólares en el aeropuerto de Viña del Mar. Y están a 1 hora de Santiago, que uno podría decir, bueno, que se engañan en auto, pero también hay que descongestionar. Y además que también es una ciudad turística. Pero también se ha hecho en Temuco, se está haciendo en Chillán, en el Ñuble, se está haciendo también las inversiones ahí en los ríos en Valdivia. Entonces, hay que seguir impulsando y la gente de repente coloca en las redes sociales, no, es que les interesa por la exportación, si no estamos hablando de exportación, estamos hablando de conectividad local, que permita venir turistas hacia la costa o hacia la cordillera de Linares, de Talca, inclusive Claro. del Ñuble o Parral. Pero esa es la mirada que tenemos que Que darle. venga alguien de afuera Tenemos que tener una región y mucho más llega a conectada. Santiago y venga acá. Pero yo te insisto, a lo mejor, veamos cómo desarrollamos lo que tenemos, cómo le sacamos partido a lo que ya hay. Ese es el tema, ¿ya? Y sobre esa base vamos proyectando, pero no podemos tener grandes inversiones que no le sacamos a ningún Que, provecho. don Raúl, a ver, lo que uno siempre ha propuesto es que tenemos los proyectos de corto plazo y de largo plazo. No podemos tener la proyección de la foto del momento. Entonces le voy a dar un ejemplo. Si la gente o la autoridad o los liderazgos que tenemos estudiaran y leyeran y se dieran cuenta que, por ejemplo, en 2050 vamos a tener una necesidad alimentaria del 50% respecto a este 2025. Nos da una tremenda oportunidad a los agricultores y a esta región y a estas comunas del Maule Sur en producir. Claro. Que está una agricultura ninguneada. Eso significa que tenemos que tener agua disponible. Tenemos embalses, algunos como la jaula, lo que están haciendo acá. ¿Y por qué no se ha pensado en las carreteras hídricas? Sí, se ha Yo pensado. lo he propuesto. ¿Hace cuánto tiempo habló con la No, pero y eso- hablábamos con la Junta de Vigilancia del Río Ancoa, hoy comparten totalmente Tú sabes el trabajar con las carreteras hídricas. ¿Tú sabes quién fue el primero que propuso carretera ¿Y hídrica? cuántos kilómetros llevamos de carretera hídrica? Salvador Desde Allende. pero ¿cuántos kilómetros llevamos desde Claro, él? pero ahora yo Ni tengo- medio metro. pero tenemos una carretera que está ahí, po, que es el Marco, ¿ya? O sea, yo digo, cada día desalar agua es más barato. No, está bien, pero a ver, Pero espere, si la ¿usted carretera sabe está la, hecha. sabe la cantidad de litros que usa la minería en agua? Sí, sí, Pero agua dulce, no estoy hablando de no, de salida. acuerdo, pero la Entonces, minería también puede usar agua. bueno, ¿y dónde están las agua leyes salada. dónde están las leyes que por lo menos permiten ahora apareció la ley que permite trabajar a la minería ocupando con agua de desalinización y liberando el otro tipo de agua Claro, para los pero cultivos? ese es un proceso que va a ir, yo te digo, hace 10 años atrás hablar de desalar agua era un pulso, era digamos, un lujo, porque era carísimo. Pero cada día más barato, es como los paneles solares. pues. Bueno, pero eso es lo que Ya. hacen los españoles hoy día trabajan con los invernaderos casi dentro del mar y van desalinizando el agua. Yo te Sí, digo, con los mozos claro, inversos. Exactamente. yo digo, si la carretera hídrica está esa, ¿ya? El mar. Claro. Entonces, una cosa que yo quiero rescatar, que el gobierno regional
se haga cargo de su rol. ¿Ya? El gobierno regional tiene 5 divisiones y tiene una herramienta que es importantísima, sobre todo para los consejeros regionales, que es la Corporación de Desarrollo. Se llama Corporación de Desarrollo Productivo. Yo estoy seguro que ningún consejero regional se ha leído los estatutos de la corporación. Ni uno. ¿Cómo está constituido el directorio de la corporación? 3 Privado miembros y gobierno. No, 3 miembros del Ejecutivo y 3 miembros del Consejo Regional. Exactamente. Nombrados, si son 6, se sacaron los privados, se sacaron la universidad, ya, y se dejó al gobierno regional dirigiendo la corporación. Y los consejeros regionales tienen una tremenda herramienta. ¿Por qué? Porque a través de sus miembros del directorio ya pueden plasmar en proyectos las ideas que tienen. ¿Ya? O sea, podríamos conseguir recursos para hacer No, el diseño pero- o la prefactibilidad de la... No, de eso la- se está trabajando, que lo que, Ya. por lo menos en el año que a mí me tocó estar, del periodo anterior, el año, insistí harto el tema de sacar los proyectos de prefactibilidad, por Ya. vía corporación. Claro. Usted sabe que además los directores son a honores, y que había un linarense también que pertenecía ahí. Usted sabe que no fueron nunca a la reunión de directorio, no tenían ni idea que tenían que hacer una memoria. Fue el desorden gigantesco. De hecho, hay un video que está más viralizado, que salgo hablando. El mayor desastre de la corporación fue bajo la gestión y el mandato de la gobernadora anterior, donde no tenían ni idea, no se hacían, no había asistencia, deudas por montones, y que hoy día la está tomando el nuevo gobernador y ordenando. O sea, El rol gobierno. de la corporación, pregúntele a Francisco Ruiz, actual consejero. Él trabajó en la corporación y sabe, Sí, y trabajó en el como momento- gobernador parece. Sí, y trabajó en la corporación cuando la corporación fue la más productiva, Oye. que la dirigió Mario Fonsalía, ¿ya? Entonces, conversen con el Mario Fonsalía, conversen con el Francisco, con el Pancho Ruiz, ¿ya? Y sáquenle partido a la corporación. Entonces la casa hubo que ese abuelo que está harto desordenado. Chiquillos, Ya. increíblemente se nos fue el tiempo, ¿no? Ya no nos queda ni un solo minuto. Unas palabras al amigo para la gente, despídete, por favor. Bueno, agradecer de verdad de haber sido invitado a este panel, don Robinson, y además también haber compartido con don Raúl, que es importante que la ciudadanía conozca, es sumamente relevante de lo que estábamos hablando, el tema Estábamos de entusiasmados. inversión, de desarrollo. Yo creo que el programa da para harto rato más, porque son temas totalmente contingencias que a veces la gente no lo sabe. Creo que compartimos hartas ideas con Raúl en el sentido de que uno tiene que proyectar la región, tiene que invertir en la región, pero también tiene que invertir en lo que puede retribuir. Y totalmente de acuerdo en el tema, que en la misma mirada de que a veces el gobierno regional se está haciendo cargo de cosas que tienen que ver y son competencia directa con el gobierno central o los distintos ministerios. Y es por eso que uno dice, ya, coloco patrullas para carabineros, pero ¿cuánto está colocando el Ministerio de Seguridad? Así que gracias y ojalá ser invitado nuevamente. Sí, por supuesto. Son los convenios de Raúl, Así es. Raúl, despídase, por favor. Yo, mira, a mí me apasiona el tema de la región. Yo creo que es necesario seguir conversando sobre el tema de la región del Maule. Tenemos mucha proyección y el gobierno regional tiene que cumplir su rol. Ese es el tema, lo que a mí me llama. Cómo el gobierno regional cumple el rol que tiene, que es el desarrollo de la región. Muchas gracias. Soy Robinson Flores, un abrazo, Gracias. Maule Sur. Chao, chao. Gracias. Sintoniza el programa Maule, Análisis y Política, todos los viernes a las 14 horas en TV5 Linares y Radio Ancoa. Maule, nuevos contenidos que no querrás perderte. Síguenos en nuestras plataformas digitales, comparte tu opinión y forma parte de nuestra comunidad. Tu voz es importante. Te esperamos.